Yo creo que si observamos al mundo, el ser humano ha puesto muchísimo foco. Siempre me gusta distinguir entre lo que es el área del conocimiento, el conocimiento del mundo, y el área del autoconocimiento. Si nos damos cuenta, el conocimiento, que es la educación que recibimos todos como dogma, digamos, desde cuna, contiene una dirección que siempre es hacia el mundo exterior. Nos preparan constantemente para conocer el mundo salvaje, el reino animal, el cuerpo, el tiempo, la geografía, las matemáticas, la química, el universo, todo el foco puesto a conocer lo que llamamos el mundo. Pero no hay una educación que nos invite a echar una mirada hacia adentro, a conocer cuál es la naturaleza viva de ese ser humano, que es un único ser que todos compartimos y que poco conocemos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, dentro de lo que es la espiritualidad, la psicología humanista, el principio de todo ello, el movimiento, es ir a integrar el equilibrio entre los opuestos. Ponemos como seres humanos mucho foco en el mundo exterior, pero muy poco foco en el mundo interior. Mucho en conquistarlo de fuera, pero poco en comprenderlo de dentro. Nos enseñan a evitar las emociones, a reprimirlas, pero no a comprenderlas, a ver cuál es la información que yace tras ellas. Y desde esa vacuidad o desde ese desequilibrio nos identificamos con una idea de insuficiencia y empezamos a querer anhelar el cubrir una ansia de dentro con recursos externos constantemente. Y para mí, Tony, no sé si esto tiene sentido, ¿no? Porque sin saber o sin pretender comprender lo que hay dentro, estamos constantemente creyendo que sabemos lo que más nos interesa, lo que más nos beneficia. No queremos apostar ni un solo segundo como seres humanos, que me parece absurdo, ¿no? Hay una pregunta que siempre me hace ruido. ¿Cuál es el mayor objetivo en este mundo más que conocerse a uno mismo? Sí. ¿Qué tiene más importancia que eso, no? En base a lo que dices, si te parece, como nos gusta tener esta mirada interior, podemos ir hacia la mirada interior, la mirada esencial de por qué hemos llegado aquí, ¿no? A lo que sería de dónde nace este sistema educastrativo, que, como dices, nos educastran no para que cuando nos incorporemos al mundo sepamos ser felices, sino que solo nos preparan para que seamos productivos. Entonces hay que intentar empezar a tener una mirada de una educación productiva hacia una educación vocacional. Fíjate que antes estaba mirando, antes de empezar esta charla contigo, que la educación actual reglada se basa en la revolución industrial, que por tanto lo único que le interesaba es que fueras productivo. Pero el psicólogo Welber normalmente dice que el ser humano de forma natural tiende a la evolución. Pues 300 años después, la evolución educativa sigue siendo la misma. Eso es. De hecho, lo que hoy conocemos como una educación basada en esas metodologías activas, en esas adaptaciones curriculares, en hacer como trabajos en grupo, esto lo inventó de Crowley en el año 1880 y pico. Y a día de hoy seguimos con lo mismo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tenemos un paradigma educativo reglado que solo está diseñado para lo material. Esto nos lleva a ver que hace muy poco se ha descubierto, a través del neurocientífico japonés Keiji Kanata, que la intuición está dentro del cerebro. Y quería llegar ahí justamente para contestar lo que tú me decías, porque tú, yo y todo Dios, cuando va al colegio, nadie estudia una asignatura para desarrollar la parte intuitiva del ser humano. Entonces, sí, parece que estemos separando una educación no reglada en lo espiritual con una educación reglada que no sea espiritual. Pero es que resulta que la intuición, que siempre es asociado a bolas de cristal, pues no, que la intuición está aquí. Y resulta que nos enseña a desarrollar las matemáticas, la física, la química, lo que tú dices, aprender a gestionar ciertas situaciones, pero las situaciones que tienen que ver con la intuición, que es algo básico para saber cómo afrontar esas situaciones de vida, que de forma lógica no nos puede dar una respuesta, eso no se desarrolla, no se enseña. Cuando eso sucede, no estamos preparados para la vida que tú dices. Siempre la vida, la mirada va a ser hacia el exterior, nunca hacia el interior. Y sucede una cosa, que tú y yo y todo el mundo se equivoca, porque para solucionar los problemas de la vida o las incógnitas se utiliza la lógica, y la lógica no existe. Entonces, tenemos un sistema arreglado educastrativo que sirve para que tú afrontes la vida de una forma pragmático-lógica, cuando la vida ni es pragmática ni es lógica. Y ahí es cuando empieza toda una distorsión que hace falta que otras
asignaturas no regladas o transformaciones no regladas puedan aportar luz a todo eso que el sistema pragmático no aporta, ¿no? Claro, y cuando hablamos de lo no reglado parece que es algo novedoso, cuando en realidad es, como digo yo, más antiguo que nuestros tatarabuelos, porque al final, de hecho, si nos damos cuenta, efectivamente hay innovaciones disruptivas en el MP3, o sea, del disco de vinilo al MP3, en los coches, en todo, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, el formato educacional no ha variado desde el 1800 y pico hasta el 2024 actualmente. No ha evolucionado en absoluto, la misma aula, mismo formato, casi mismo contenido, y los tiempos van cambiando. Hay una frase de Jung que me gusta mucho que dice: aquel que mira afuera sueña, aquel que mira en su interior despierta. Esa mirada hacia el interior, esa mirada honesta, que muchos de hecho tildan o juzgan como algo místico, ¿no? La mirada espiritual parece que es algo místico, que hay mucha... digamos que esta palabra se ha prostituido mucho, está muy, muy descompuesta, ¿no? O lo mismo, ir al psicólogo, parece que hay un dogma que es que los que van son los que están locos. Pero de algún modo, estos dos mundos que hablan de lo que es la parte, y es verdad que hay para mí una evolución, o una tendencia evolutiva en lo que es el mundo de la psicología, desde la parte más conductual, que es para mí la más básica, que está construida en hecho o en aras de que la gente aprenda a adaptarse perfectamente a un mundo profundamente enfermo, como decía Krishnamurti, ¿no? Al final tenemos que aprender a adaptarnos al resultado de una sociedad, que es la conclusión evolutiva social nuestra, pero nada tiene que ver con la vida. Y estamos intentando dar una respuesta efectivamente, es decir, queremos que el mundo o la vida se adapte a nuestro estructo social, educacional. En lugar de nosotros aprender a tener una mirada que vaya a comprender lo que es la vida, porque estamos muy desconectados. ¿A dónde quiero ir? Si nos damos cuenta, tenemos la época que converge en la mayor abundancia que hemos vivido. Muchas más posibilidades. Las cosas nos las traen a tiempo real casi, de un día para otro. Compras algo en Amazon, lo tienes ya. No hay una cultura de paciencia ni de esfuerzo, sino de tener absolutamente todo. Estamos dopaminados, o sea, es todo dopamina constantemente, que obviamente calibra con el deseo, no con la felicidad, la serotonina, como bien sabemos. Y es la época donde más tenemos, más comodidades, más jardín del Edén hemos conquistado dentro de este terreno de sufrimiento del llamado planeta Tierra. Pero por otro lado, paradójicamente, es donde más índices de suicidio hay, donde más depresiones, donde más consumo de pastillas, donde el ser humano más enfermo está. Es decir, estamos muy desconectados de lo que es la esencia viva de la naturaleza humana inclusive. Nos hemos desconectado de nosotros mismos. Hay un yo que se ha dejado de pensar como el sí mismo para pensarse como un yo totalmente dividido, separado y excluido del resto del universo. Y desde ahí estamos intentando buscar la paz, la compleción, la plenitud, la comprensión, desde algo inventado e ilusorio. Para mí tiene mucha importancia estas temáticas que están en auge y gracias a Dios cada vez más hay un despertar donde el ser humano quiere volver a conectar con esa parte sagrada, esas partes de las escrituras bien comprendidas, no tergiversadas como nos han traído a tierra, esa esencia más mística, más divina, que al final, para mí el misticismo es aquello que no comprendemos, ¿no? Porque la espiritualidad, para mí la espiritualidad literalmente tiene un contexto que no es de color de rosas, no es como digo yo, el tomarte un té, el hacerte vegano, el ponerte a mirar al sol, que está muy bien todas esas prácticas, hacer yoga, todo eso está muy bien, pero la espiritualidad bien comprendida al final, ¿qué es? Para mí es algo salvaje, es un proceso de deshacimiento de la estructura mental que tenemos que se levanta a través de un concepto. Es como experimentar una muerte simbólica, como citan muchos filósofos y pensadores, y no es agradable. O sea, es un proceso que reclama coraje, honestidad, compromiso, voluntad e incertidumbre. Y todo esto no es para que te pongas una toga y digas gracias, gracias, gracias 3 veces, sino es una mirada que conlleva una responsabilidad seria como seres humanos que creo que todos debemos comenzar a hacer, porque cuando no nos hacemos cargo de nuestras inquietudes internas, estamos constantemente haciendo responsables a los demás de lo que nos pasa y no nos damos cuenta tampoco del beneficio que contrae, porque una vez que tú aprendes a conquistar tus debilidades internas, le quitas el poder a otros para que puedan ser manipuladores hacia ti y tú también dejas de serlo con los demás. Es decir, aprendes a estar en paz en medio del tumulto, comprendiendo a los demás sin juzgarles, porque si no te estás dando cuenta que estás jugando una misma partida contigo, y aprendes de algún modo a caminar
de una forma mucho más liviana en el mundo, con un propósito, con un significado, que es el aliento que queremos muchos traer al mundo. Es decir, hay un camino que ya estamos recorriendo muchos, que obviamente funciona y lo puedes ver de forma empírica, a tiempo real, los resultados, y que creo que es algo que no solamente demanda el ser humano, sino que necesitamos urgentemente para dar un significado y un giro totalmente distinto al que hemos llegado a conquistar. Totalmente de acuerdo. Hablabas ahora del caminar, ¿no? En esa mirada de introspección, de volver a empezar, de volver a nacer, vamos a ese bebé, y ese bebé cuando empieza a caminar no se pone de pie y camina recto. Ese bebé se va tambaleando y en ese tambalearse, en ese desequilibrio, en ese desbalanceo encuentra el equilibrio y encuentra el balanceo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso que es natural para un bebé que tiene ganas de comerse el mundo y ver el mundo desde el amor del ser humano y desde el descubrimiento y el desde ¡wow! Todo es maravilloso. Nosotros queremos que todo suceda, como dices, ya, y no quiero desequilibrarme, quiero que sea perfecto, ¿no? Y no existe una norma para vivir. Pero como también comentabas, hemos sido educados de tal manera que la enfermedad se ha convertido en lo que debe ser. Y claro, eso el ego lo lleva muy bien, como decía Eckhart Tolle, ¿no? Lo que no soporta el ego es la muerte. Pero antes de evitar esa muerte de lo que no somos y ser lo que en esencia somos, hemos preferido, por decirlo así, nuestralizar el universo. Hemos preferido egotizar la espiritualidad tanto que todo tiene que ser definido, ¿no? Decías, para ser espiritual, el yoga, el kundalini, el no sé qué, la ayurveda, toda una serie de normas para que en nuestra mente intentamos que el universo, ¿qué es esto?, quepa aquí. No vamos a conseguir jamás en esto. En la vida de cualquier ser humano, nuestro cerebro tiene 60, 70, 80 años, el que tiene una vida larga, ¿no? Es imposible en 80 años en esta mente intentar conceptualizar un universo que tiene 13.000 millones de años de existencia, pero lo seguimos intentando. Y mientras lo seguimos intentando, como dices tú, sube un 35% el consumo de ansiolíticos cada año en el mundo. ¿Por qué? Porque esto no puede soportar más lo que no es controlable, porque la vida no está para pensarla, la vida no está para controlarla, la vida está hecha para vivirla. Y al final llega un momento que hemos dado por bueno que otro ser humano me enseña a ser humano. Aquí pongo siempre un ejemplo muy fácil, ¿no? Tú imagínate una gallina, a mí me fascinan las gallinas, tú imagínate una gallina que... No voy a preguntar por qué, Tony, ¿eh? No, tiene que ver con un psicólogo evolucionista francés que hacía experimentos muy chulos sobre los huevos de las gallinas, que no voy a entrar en ello. Pero bueno, luego lo podemos utilizar de ejemplo eso también. Entonces, tú imagínate una gallina que va a consultar a un psicólogo gallina cómo ser gallina. No tiene ningún sentido. Pero el ser humano va a consultar a otro ser humano cómo puedo yo ser humano porque no sé serlo. Y sin saber tú tampoco lo que es. Y dando por supuesto que ese ser humano me va a saber decir a mí lo que tiene que ser, dando por supuesto que él sepa serlo, ¿no? Entonces, esto es una bendita locura que no tiene ningún sentido y que ha hecho que perdamos totalmente el norte. Claro, ahí es cuando surgen estas educaciones, estas formaciones no regladas que tienen para mí muchísima luz, pero también tienen el peligro de intentar egotizarlas. Total. Es decir, una formación que debe pretender llegar al ser, a la esencia natural, a lo bonito, a lo bello, al amor, a lo que somos, esa formación siempre nos va a aportar luz. Al final, queramos o no, una formación no reglada lo que creo que tiene que intentar aportarnos es darnos cuenta que somos los elegidos para crear nuestra vida. Nadie más va a vivir la vida por mí. Nadie más es el elegido para vivir la vida, con lo cual todo lo demás son excusas hacia afuera, ¿no? Entonces ese yo creo viene de ahí, yo creo cómo voy a hacer mi vida. Esas formaciones no regladas que invitan a ser consciente de tu poder creativo, porque quieras o no, como ser humano, lo único que eres todo el rato es creativo. Y ahí entra esa mente dual, que puedes crear en negativo o en positivo, pero lo único que vas a hacer todo el rato es crear, ¿no? Entonces necesitamos formaciones que nos ayuden a crear, a saber utilizar esa intuición creativa, que a veces desemboca en nuestro talento, para saber cómo crear soluciones en nuestra vida. El sistema reglado no está diseñado para crear eso, solo está diseñado para sobrevivir. Y al final, fíjate, el problema del ser humano es que está tan desvirtuado que cuando tiene que elegir entre vivir o sobrevivir, elige sobrevivir. Yo una de las cosas que he aprendido es que cuando muchas veces pensamos que somos nosotros los que... De hecho, es una de las máximas del ego, ¿no? Hacerte sentir que tienes el control
y que estás tomando las decisiones de una parte muy clarividente, ¿no? Yo, por la experiencia que tengo con la gente que hemos tratado, me atrevería a decir que el 99% de la gente tiene relaciones que no sabe por qué las tiene, vive en un lugar que no sabe por qué vive ahí, tiene trabajos que ocupan que no saben por qué los han elegido, pero el sentido es que creen que ellos han tomado la decisión consciente de todo ello, sin darse cuenta que esas decisiones están condicionadas por inclusive un sistema familiar, un sistema cultural, un sistema histórico. Es decir, no nos damos cuenta que nos hemos convertido en un resultado, en un efecto cultural, societario y sistémico familiar. Entonces, claro, para mí es, para cualquier persona que realmente, me da igual, vengamos más del mundo del área empresarial, del área deportiva, del área de la salud, del área... Al final todas las áreas para mí son recursos a través de los cuales el ser humano ha aprendido a desarrollarse y vivir. Pero siguen en esencia siendo seres humanos los que ocupan esos puestos. En el momento en que conectamos con este tipo de formación nos damos cuenta de que todos los puestos de trabajo conocidos en el mundo aquí convergen y se caen todas las diferencias. Nos damos cuenta que hay una similitud tan extremadamente parecida que inclusive hace temblar los pilares culturales que tenemos en nuestra mente a través de las diferencias del statu quo, las diferencias sociales, racismos, feminismo, machismo. Es decir, es como que hay un punto, un nexo de unión dentro de estas formaciones donde nos damos cuenta de que todos estamos bajo el mismo constructo, es decir, estamos construidos en la misma esencia y, por lo tanto, cuando más se conoce uno a sí mismo, más tiene la capacidad de conocer al mundo, ¿no? A la gente que tiene delante. Más reconoce esa similitud. Entonces, para mí hay una particularidad dentro de todo este mundo, uniendo la conversación al principio de lo que estaba narrando, que es que para mí es de vital importancia el aprender a conocer de una forma constructiva todo lo que es la historia que acontece a mi sistema familiar, mi historia, mi cultura, para comprender para qué vivo las cosas que vivo. Porque una de las características del ser humano en ese monomito de Joseph Campbell, en ese viaje del héroe que se dibuja tantas veces, ese sistema circular de experiencia, es decir, repetimos las mismas situaciones como una sopa de ajos. Nuestra vida no es que sea el apogeo, es decir, es un coñazo, porque si nos paramos a mirarla, parece que cambian personas, escenarios, pero la esencia de las historias prácticamente es la misma. Porque es lo lógico. Exacto. Es la forma en la que estamos constantemente reafirmando el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Y de ahí no queremos salir, de esa lógica estructurada. Y esto es una mirada a un mundo lleno de posibilidades. Eso de que el ser humano tiene un poder inconmensurable, literalmente es cierto. Tienes el poder de cambiar una experiencia entera de vida cuando cambias o cuando estás dispuesto a soltar toda tu estructura mental. Es decir, si cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de vivir, ¿verdad? No es cuando cambio mi forma de vivir, cambio mi forma de pensar. No, cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de vivir. Y este poder, tanto problema como solución, está dentro de nosotros. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta de que en un mundo de un desarrollo tecnológico, evolutivo, industrial, en su apogeo, estamos llegando todos los seres humanos a un lugar donde hemos normalizado la enfermedad, hemos normalizado la depresión. O sea, parece que es algo que nos tenemos que preparar porque es algo normal, en lugar de comprender que es una respuesta que nos está avisando de que algo no va bien. En medicina china, ¿qué dice la medicina china? Que tiene entre 5.000 y 8.000 años de antigüedad, ni más ni menos, y lleva tanto tiempo, me imagino que será por algo, ¿no? ¿Qué dicen cuál es la definición de enfermedad? Es cuando pierdes el sentido del Tao. Sentido de la vida, Dios. Y el ser humano, el estado mental enfermizo en el que se encuentra, que es latente, sigue sin ser consciente de él porque está súper entretenido con seguir conquistando todo el mundo exterior. Pero efectivamente hay una respuesta de la vida que nos está avisando mucho. Y aquí la vida no contempla si eres ingeniero, si eres médico, si eres psicólogo, si eres obrero, si eres asistente del hogar, si eres lo que sea. Al final es un llamado colectivo, como respuesta evolutiva en el punto en el que nos encontramos, que tenemos que atender de alguna forma, pero es verdad que es un problema conjunto, pero tenemos que vivir de forma individual. Es un recorrido meramente solitario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que tienes de conjunto es formarte con otros, compartir tus experiencias, pero efectivamente es un momento muy íntimo, es un lugar donde vas a encontrarte con ese silencio interior, donde realmente, paradójicamente, se encuentran las respuestas, ¿no?
Pero para mí lo importante, para los que escuchan esto, es el beneficio que nos llevamos de este tipo de formaciones es dar claridad, lo primero, a todo mi sistema de pensamiento, a las decisiones que estoy tomando en mi día a día, desde dónde las tomo, es decir, aprender a conquistar una mentalidad que sea, en lugar de inconsciente y reactiva, como es la que tenemos, que sea consciente y constructiva. Cambiar ese foco para realmente vivir o aprender a vivir una vida, como Calibra, pues una vida plena, una vida feliz, una vida con propósito, una vida con significado. Porque creo que es lo que hemos perdido realmente, el significado de lo que es la experiencia humana, de lo que es nuestra naturaleza viva, que lo negamos, estamos negando constantemente lo que es nuestra naturaleza. Nos juzgamos a los demás, si te tiras un eructo, si bostezas, parece que todo lo que contiene intrínsecamente la naturaleza humana tiene que ser sesgado, juzgado, reprimido, para aparentar ser algo que no somos y así poder diferenciarnos inclusive del reino animal, de la naturaleza viva, etcétera, etcétera, y proclamarnos el ser más intelectual y más poderoso de todo el universo cuando nos estamos dando cuenta que estamos yendo por mal camino. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que expresas, y de cara a estas personas que nos están escuchando, que tienen que decidir si les interesa abrirse a una formación no reglada, llámale holística, llámale alternativa, llámale espiritual. En el fondo, sencillamente es una formación que te va a aportar cosas que en el mundo conocido no has encontrado. Cuando en el mundo conocido ya no hay nada que te aporte paz, significa que tienes dos opciones: seguir con las burreras puestas hacia el mismo lugar que no te está aportando paz, o abrirte a conocer nuevas posibilidades. Nosotros no somos conscientes que vemos hasta aquí, pero que veamos hasta aquí no significa que nuestra mirada acaba aquí. El mundo acaba mucho más allá, pero nuestras limitaciones mentales, nuestro patrón de pensamientos nos dice que solo puede ser hasta aquí. Si hasta aquí no me produce paz, tengo que abrir la mirada a ver hacia dónde me llega, ¿no? Y ahí es la importancia de estas formaciones que pueden abrirnos esta mirada, esta perspectiva, porque creo que al final, en el momento que, si cuento desde mi punto de vista, mi experiencia personal, lo que a mí me llegó a empezar a introducirme en estas formaciones, en estas experiencias, fue darme cuenta, a ver si cómo lo puedo decir, fue darme cuenta que lo único que hacía que el día fuera maravilloso era yo. O sea, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, el único impedimento que existía era yo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, que el problema eres tú y no la vida, que es lo que decías antes, ¿no? Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida, ahí te das cuenta que algo tienes que empezar a hacer. No puede ser que la vida me dé una vida y que yo, en lugar de utilizarla para vivir, la utilice para sufrir. Esto genera enfermedad. Así que ese fue el primer paso en mi vida, ¿no? Darme cuenta que yo era el culpable de que el día no fuera soleado y maravilloso, que las únicas nubes las ponía yo. También fue interesante darme cuenta de eso. Yo ya no encontraba paz en nada de lo que hacía. Todo me molestaba, todo era horrible. Me molestaban mis amigos, mi pareja, me molestaba mi familia. Todo era un ruido que ya no podía más con él. Ahí me di cuenta que todo eso no era verdad. Y justamente aunque te dediques a esto o nos guste comunicar esto, no sé si a ti te pasa, a veces tenemos también pues, nuestras crisis, ¿no? La maricrisis existencial viene siempre. Y mi última crisis hace un tiempo fue el darme cuenta que el ser humano está diseñado para ser, pero que en la tercera dimensión hay un mundo real que está diseñado para el hacer. Encontrar ese equilibrio entre el ser y el hacer no suele ser fácil. Entonces, suele pasar que a veces te vas a estas formaciones no regladas y entras mucho en el ser, que es maravilloso, pero luego sales a la calle y dices, hostias, que ahora tengo que hacer porque también tengo que llegar a final de mes, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de estas formaciones no regladas es que te invitan a conocerte, a ser, para que cuando luego estés en el hacer, encontrar ese equilibrio, ¿no? Y creo que eso es una cosa que nos puede poner el norte. En mi caso, es que a mí me ayudó a encontrar paz. Y a partir de ahora tengo muy claro que esa es mi regla de oro. Cualquier cosa que a mí no me aporte paz no es verdad. Tony, esto es interesante porque ¿cuál sería el objetivo entonces que persigue la formación no reglada? Estamos poniendo esta terminología. La espiritualidad, la psicología humanista. ¿Cuál es la psicoterapia? ¿Cuál es el objetivo final que persigue? Alcanzar la paz.
No es el conocimiento, no, es alcanzar la paz, alcanzar un estado de paz, ya que sí, la paz es el requisito previo para que ese conocimiento, esa mente intuitiva, esa inspiración, pueda gobernarnos, pueda ser presentes en nuestra mente consciente. Y yo siempre hago la misma pregunta, o sea, muchas veces es verdad que yo creo que dentro de esas formas de aprender la espiritualidad es verdad que veo a mucha gente que se queda mucho en la meditación y parece que si te metes te vas a quedar vegetal en un estado meditativo o que los que meditan o son espirituales no hacen nada. Y digo, si realmente la gente que conecta con un tipo de formación de este tipo acaba simplemente quedándose como una ameba en el sofá, es que está usando la espiritualidad para evadirse de los problemas, no para trascender, es decir, para aprovechar las situaciones de dolor en recursos de aprendizaje que tienen todo el potencial necesario y los elementos necesarios para que una persona pueda ser transformado en esa situación. Yo creo que este es el significado real de este tipo de formaciones, aprender a vivir, no a sobrevivir, a vivir en este mundo, sin negar que estamos en un cuerpo, sin negar que hay que hacer cosas. Y yo lo digo, si la gente alcanza un estado de paz, de calma, una salud emocional, ¿tú crees que tendría más energía la gente? ¿Estaría más inspirado? Es decir, al final, hay una frase que me gusta mucho de un curso de milagros que dice: estar inspirado es estar en el espíritu, estar agotado es estar en el ego. Una persona que calibra o que conecta con una formación fidedigna, profesional, seria, responsable, con resultados, es decir, una orientación que realmente dirija a lo que para mí es el significado. Digo para mí porque efectivamente esto es un mundo que vete tú a saber las opiniones que puede haber, ¿no? Pero para mí el mayor objetivo del ser humano es aprender a estar en paz, aprender a estar en un estado de gracia, porque al final, yo siempre digo lo mismo, todo el mundo buscamos la paz. Yo quiero una relación de pareja, cuando la tengas, ¿qué va a pasar? Pues que voy a sentirme más pleno, ¿vale? Y cuando te sientas más pleno, ¿qué va a pasar? Que seré, pues no sé, más feliz, ¿vale? Y cuando seas más feliz, ¿qué va a pasar? Joder, no lo sé, digo, piensa un poco. Pues no sé, yo qué sé, Jorge, que estaré en paz. Digo, mira, has dado 7 pasos para llegar a la paz. Es decir, tu último objetivo es estar en paz. ¿Para qué quieres un coche? Mismo recorrido. Es decir, todo ser humano tenemos un denominador común predominante, que es que todos anhelamos algo. Anhelamos un estado de calma y de paz. Si lo anhelamos, si lo buscamos, una mente que busca algo, es porque antes de buscarlo sabe que lo tuvo. ¿Verdad? Si no, no buscaría, eso no tendría una referencia dentro. Todos buscamos lo mismo, pero lo buscamos bien o mal. Si el objetivo es encontrar aquello que encima la paz mental es claramente una cuestión interna, no externa. Si estamos buscando la paz fuera de nosotros, es un gesto imposible, que es lo que estamos haciendo. Por eso nos frustramos, nos desgastamos, culpamos a otros de nuestra falta de paz, en lugar de coger honestamente y activar esa parte. Pero no significa, repito, no es sinónimo estado de paz con no hacer nada. Para mí es todo lo contrario. Cuando entras en paz, entras en propósito. Entras en un proyecto como el tuyo, como el mío. Das más oportunidades de trabajo también para otras personas. Estás inspirado, te levantas con ganas de hacer todo en todo momento. Para mí es un estado muy creativo y que merece mucho la pena, ya sea empresario, pintor, lo que sea. Cuando entramos en ese estado de creatividad, de algún modo se activa, que tú bien sabes de este tema, el talento innato que está en nosotros para poder expresar la mejor versión que hay dentro de nosotros, ¿no crees? Entres en conexión con lo que eres. Esas formaciones, si pudiéramos hacer una división, podríamos decir que una formación reglada riega, nutre tu parte intelectual, y una formación no reglada está diseñada para nutrir tu inteligencia. Si le damos la vuelta, acabamos en formaciones no regladas cuando nos damos cuenta que el ser humano no sabe cómo ser humano. Cuando yo no sé cómo ser lo que soy, necesito algo más que mi intelectualidad. Los animales no son intelectuales, pero son inteligentes. El ser humano pasa por ser la especie más evolucionada que hay y, en cambio, la intelectualidad ha fogatizado toda su inteligencia humana. Total. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo vuelvo a conectar con mi inteligencia, sucede algo maravilloso. Y es que las respuestas ya no están en Jorge, las respuestas ya no están en Tony, las respuestas están en mi inteligencia. Porque soy un ser inteligente que a través de mi creatividad conecto con mi talento, a través de mi talento conecto con mi alma y conecto con la conciencia que yo soy. Y en la conciencia están todas las respuestas, porque yo soy una expansión, soy una continuidad de esa conciencia. Entonces, hay un momento, ¿no? También está esa magia de la formación no reglada de darme cuenta que primero me va a proporcionar unas herramientas para conectar con mi inteligencia, pero que no me va a dar las respuestas a la vida,
porque la respuesta a la vida solo me la voy a dar yo. Tú tienes una experiencia de matrimonio que es la de Jorge Carrasco. Entonces, cuando yo te pregunte cómo tener un buen matrimonio, por más que no quieras, me vas a intentar dar una experiencia que estará también con una perspectiva desde tu punto de vista de matrimonio, pero mi matrimonio no será nunca como el tuyo, ¿no? Entonces, cuando yo te pido a ti, Jorge, ¿cómo hay que hacer para estar en paz? Yo te puedo indicar el camino, pero el viaje lo haces tú. Y creo que eso es la magia de esas formaciones que te indican, por lo menos, cómo volver a ser humano, cómo volver a ser inteligente y darte cuenta que por más títulos que tengas, eso no va a evitar, o sea, un título no te va a dar la felicidad, jamás. En cambio, puedes no tener ningún título y ser sumamente feliz. Y me acuerdo cuando digo esto de una frase de un psicólogo que no me acuerdo del nombre, de un filósofo que no me acuerdo el nombre, pero que decía, conozco muchos niños inteligentes y muchos adultos estúpidos. Pues tenemos que volver, ¿no? Volvemos como al principio de la charla, volver a conectar con ese niño, que es lo que nos proporcionan estas formaciones, para volver a ser inteligentes y ser humanos. Sí, señor.